La danza nos hace comunicarnos visualmente con todo el mundo. Hemos escogido a Carlota Landines en esta celebración internacional de la danza para que nos hable un poco sobre sus experiencias y anécdotas dentro de nuestro insigne Teatro Juárez. Algunas memorias vividas dentro de este recinto y que forjaron en ella a la mujer profesional en el campo de las artes escénicas, logrando hasta la actualidad el respeto dentro de la comunidad, su popularidad y grandes éxitos. La primera vez que vine al Teatro Juárez, un templo para todos los artistas de las artes escénicas, no fue a bailar. Fue que mi papá me dio una sorpresa de llevarme a aquel teatro sin decirme cuál era la razón de venir aquí. Entré, mucha gente en el foyer, no sabía por qué era esto, a la edad de 8 años. Entramos a la sala y me ubicaron en un asiento y me entregaron un librito. Para mí era un librito, lo que se convirtió después en ser un programa de mano. Tenía muchas fotografías, muchas cosas que en ese momento no entendí. Me siento y comienza el espectáculo. Se va abriendo el telón, que para esa época para mí era una cortina. Y apenas abre todo el telón, está sentada en el piso una bailarina. Y comienza la manera de llegar y de impregnarte de este mundo escénico tan espectacular para todo el que nos gusta la danza, el teatro, todas estas cosas que podemos hacer en estos espacios en donde estoy en este momento, que es el escenario de nuestro Teatro Juárez de Barquisimeto. Bueno, la vez que vine ya, a no ser de público, sino estar en el escenario, eso vino por la siguiente razón. Al terminar esa función a la que me llevó mi padre, a los días salió en la prensa que en la escuela de Taormina Guevara llamaban audiciones para dar unas becas a niñas con condiciones que pudieran estudiar ballet. Mi papá nuevamente me lleva hasta la academia que quedaba en el Parque Ayacucho y me hacen una prueba rítmica, una, una prueba física, me ponen a bailar, me ponen una música con una pianista y bueno, al fin de toda esa audición me gano una beca para estudiar ballet. Eso fue en el año 1962. Pasó el año, empezaron los estudios, las clases de ballet y al siguiente año, en el 63, la maestra Taormina prepara una función aquí en el Teatro Juárez. Fue un papel muy pequeñito el que hice, pero fui escogida entre las que nos presentamos. Era una pieza que se llamaba Estampas del Llano, en donde se comenta todas las vicisitudes del campesino. Y bueno, entre el agua, el sol, la lluvia, había un elemento que se llamaba follaje, o sea, la pajita que existe entre las siembras. Y a mí, junto con otro grupo de compañeras, hicimos ese papel, muy pequeñito, pero grandioso, porque estar ya en escena y ver hacia el público, y eso lleno de gente aplaudiendo a las mejores bailarinas del momento, pero también en mi pueril condición de niña, fue un espectáculo saber que habían aplausos para mí. Ahí comienza mi vida aquí en el Teatro Juárez. Ese fue el inicio de muchos tiempos, de muchos años viniendo aquí en el Teatro Juárez a desarrollar otros montajes coreográficos que hizo la insigne maestra. Y de ser cuerpo de baile, luego pasé a ser solista. Una de las satisfacciones más grandes es tener que haber bailado mucho tiempo con orquesta,
En ese momento no se usaba ni cassette, ni discos de acetato, sino la delicadeza de una orquesta completa. Eso era grandioso, saber que teníamos una orquesta para uno solo, imagínense. Otra cosa es bailar en esto que cargo aquí, que son las zapatillas de punta. Es la disciplina y lo que uno busca, llegar a tener esa técnica para demostrar lo aprendido en la escuela. Vinieron muchas cosas después, muchos momentos agradables, porque desagradable no puedo decir, porque era la disciplina férrea de la maestra de exigirnos para que todo saliera perfecto en los espectáculos. Aplausos, flores, admiradores, por supuesto, que se impregnaban de lo que uno estaba demostrando en escena. Y el compañerismo que existía entre nosotros, las bailarinas en formación de aquella época, hasta el sol de hoy. Luego pasó el tiempo y ya independiente, ya más adulta y más en los años, monto mi propio estudio que se llamó Centro de Ballet y Coreografía La Balladera, en el cual todavía sigue acompañándome. Entonces ya con mi escuela y con mis alumnas me correspondió venir hasta el teatro para hacer mis propias funciones. Por supuesto que también hubo contacto con otras escuelas y trabajé en otros espacios que también me dieron realce y ganas de seguir en este mundo de la danza, pero ya como coreógrafa y como maestra. Y así pasaron los años con mis alumnas y luego vino una parte que más adelante te voy a explicar cómo sucedió esos años de felicidad con la danza. El desarrollo y procesos que se dan en la enseñanza de las artes escénicas es largo. Y mi escuela no se quedó nada más en el hecho de hacer una fiesta anual ni un espectáculo anual. No sé si fue idea de avanzar de otra manera, pero en la ciudad habían cambios y novedades de los directores del teatro de buscar hacer otras cosas. Por supuesto que el teatro viene en compañías de la ópera, de teatro, de otras compañías de ballet del mundo, porque todo eso ha pasado aquí en Barquisimeto en este teatro. Pero su visión estaba acuciosa a aprender todas estas cosas. Tuve relación con varios directores que funcionaban aquí en la administración del teatro y hubo un momento en los años 90 que el arquitecto Rocco Mangieri, junto a Leonardo Panigada, músico y director de la orquesta del conservatorio, me invitan a participar en una coproducción, haciéndolo desde mi escuela. Y fue la primera coproducción que se realizó aquí en Barquisimeto con una escuela de ballet. Bueno, fueron una jornada casi de una semana, 4 días de espectáculo, en donde combiné las ideas coreográficas que yo tenía y la dramatización con la idea de involucrar al Teatro Juárez ya en otro sentido con las escuelas y participar en los montajes, no solamente con mi idea, sino con la de ellos. Intercambiamos y realizamos un primer espectáculo en donde le mostramos al público que el teatro no es nada más abrir telón y ver lo que está sucediendo en escena, sino que tratamos de mostrar hasta desde el fondo del escenario, inclusive abriendo todas las calles, las culisas y las partes de cómo se mueven las parrillas, la iluminación, todos los espacios. Y la función comenzaba en ese momento todo abierto el escenario, totalmente desnudo. Y a medida que comenzó, se fueron bajando las culisas, se fue abriendo el telón, por supuesto, la parte posterior del ciclorama, todo fue cayendo y dar una idea de la importancia de lo que es la coproducción y de la parte técnica de hacer un espectáculo. Por supuesto que después rodó todo el montaje coreográfico, todo un éxito, en el cual también invité a varias escuelas en ese momento que participaron en el montaje. O sea,
trabajé la parte coreográfica desde el punto de vista del argumento que llevan por lo general los montajes de ballet. Bueno, muy cómica tu pregunta, pero es válida porque es una curiosidad lo que me estás preguntando. Bueno, esto se denomina una trampa, es una trampa que hay en los escenarios. Bueno, recuerda que el Teatro Juárez tiene sus años y se conserva como es su tradición. La parte técnica, tecnológica, no ha llegado al Teatro Juárez como tal. Te puedo decir que el arquitecto Rocco Mangieri pretendió que arquitectónicamente pudieran haber nuevas ideas de trabajar en el teatro creando tecnología. Estoy hablando de los años 90. Por ejemplo, el uso de pantallas, te puedo decir que por primera vez lo hicimos nosotros. En el fondo, el ciclorama, ubicábamos con, no video beam ni siquiera, data show, imágenes, que hoy es común tener video beam y trasladar imágenes de todo tipo en el teatro. Esa es una parte. Ahora, cuando me preguntas de la trampa, te puedo decir que esto es en la idea también de que en el montaje que tú hagas de teatro, ópera, ballet, pueda surgir algún elemento o un personaje que salga de esta trampa. Y te comento que en mi caso, yo monté unas escenas del primer acto de Cascanueces y salen unos muñecos mecánicos. Yo tuve la oportunidad de que en esta trampa en un momento el mago, que es muy conocido en el montaje del Cascanueces, él abría su capa, extendía, se colocaba en parte de la trampa, que lo hizo el amigo, el actor, el dramaturgo Ricardo Cortés, que en paz descanse. Ok, él se mantenía y en la trampa los técnicos quitaban la tapa y surgía del fondo del escenario el arlequín. En ese momento lo hizo Maribel Piña. Y salía en la trampa mientras la música y la actuación de Ricardo, hacía que el público, los espectadores observaran y cuando abría la capa aparecía el arlequín y nadie sabía cómo fue esa magia. Fue que en realidad en el momento en que estaba surgiendo se quitaban la tapa, volvían a colocarla y se colocaba la bailarina. Imagínate ese ingenio. Como también saqué en una oportunidad desde arriba, desde la parrilla, saqué la muñeca, la colombina, y bajaba por un columpio, porque esa es la idea, en el ambiente, en el espacio del escenario, poder jugar con los elementos que tiene el teatro, en este caso, el escenario. Por supuesto, cantidad en tantos años de venir al teatro, ¿verdad? Como espectadora, ver otros tipos de espectáculos, teatro, ópera, hasta circo. He visto aquí muchas anécdotas grandiosas que suceden no solo desde la butaca, sino en los pasillos del escenario, en los balcones. En una oportunidad bailé en baile de graduado y me tocó hacer un papel que a mí me sacaban por una ventana en el baile y me lanzaban. Y había un niño en uno de los balcones y cuando se dio cuenta que me iban a agarrar por la espalda y me iban a sacar por la ventana de la escenografía y me iban a lanzar, gritó desde arriba: ¡Cuidado, Carlota! ¿Qué va? Fue muy cómico, ¿ves? Cosas que pasan en el escenario, pero la concentración del niño hizo que se diera cuenta de lo que iba a suceder. Pero bueno, ya un poco más de seriedad, muchas obras de todo tipo, porque si yo como maestra de ballet o como coreógrafa no me alimento de otros espectáculos del teatro, no estoy haciendo nada, porque eso es parte de las investigaciones y las maneras de observar a bien de qué manera nos estamos formando, ver todo tipo de espectáculos. Uno tiene un compromiso como espectador,
porque el espectador tiene que lograr lanzar energía a los actores, sean bailarines, sean actores o cantantes, porque hay una dualidad, una vinculación en que no, nosotros bailamos para el público y queremos que le llegue la obra o lo que pretendemos decir en el lenguaje artístico. Más, si estos espectadores no intervienen de alguna manera, no estamos haciendo todo lo que nos proponemos. Es muy importante cómo nos vinculamos, qué le damos al espectador para que la obra sea completa. Primero, estamos solas, tú y yo aquí en este lugar. Se siente toda la memoria incrustada en cada asiento, en cada parte, en los balcones. Estar vacío y no estar vacío. No estar solo ni estar aislado. Estar aquí en la casa madre de todos los barquisimetános artistas, que de alguna manera les corresponde un lugar aquí dentro de este recinto. Todos queremos mostrar, todos tenemos la astucia de querer presentar nuestras obras, por muy elemental que sea o por muy profesional que sea. Queremos demostrar y que una de las ideas y que debe ser responsable de las instituciones artísticas de que la danza somos todos, que todos tenemos cabida en este lugar. Que viva la danza desde el Teatro Juárez.